corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Bao, 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 bao. Bao Radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Por eso cuando tú me dijiste, yo te dije, tú sabes lo del lápiz. No. Y te traje también dos ejemplos de traducciones, porque muchos de mis libros, bueno, 5 de ellos están traducidos a muchísimos idiomas, publicados en otros países de Rusia. Sí. Y el otro está en valenciano o en catalán, no me acuerdo bien. Pero sí. Qué bien está esto. Y ahí están los otros libros. Los libros que vienen con el lápiz vienen así, en esas cajitas, con el lápiz, su cargador. Ajá. Y tenemos esa otra caja también cuando nos compran de los otros cuentos. Amigos, gracias por su sintonía. Estamos en Bao Radio, hoy con Anya Damirón, una amiga mía de hace muchos años, y una escritora A1 de libros para niños. Anya, ¿cómo tú estás? Feliz de estar aquí, gracias por invitarme. Han pasado muchos años desde Lucía, desde... Sí. Óyeme, yo 15 años. Yo estaba pensando, que los últimos libros de Lucía que yo tengo, la última vez que yo hablé contigo, que yo te pregunté en qué tú estabas, tú ibas a lanzar Lucía fuera del país. Sí. Lucía se lo mandaste a Rebeca. Rebeca ya es una muchacha. ¿Tú me entiendes? Tu hija. Sí. Rebeca es ya una muchacha, una mujer. Y bueno, a mí me alegra muchísimo haberte encontrado
y veo que tienes muchísimos adelantos, que tienes muchísimas nuevas tecnologías, por así decirlo. Sí, han pasado muchas cosas. Sí, cuéntame qué ha pasado, empieza a hablar. Bueno, yo imagino que tú hablas así como del 2010, por ahí, cuando yo tenía... Bueno, desde que yo empecé con los cuentos, se llamaban Lucía Stories. O sea, siempre tenía la meta de crear cuentos que se pudieran traducir, que pudieran leerlo cualquier niño en cualquier lugar del mundo. Algo no muy común aquí porque suelen ser dominicanizados la mayoría de los libros infantiles dominicanos. Y tocan conflictos, tocan puntos de conflicto bastante dominicanos también. Exacto. Entonces, yo siempre tuve la visión de, wow, yo quisiera, así como yo voy a Barnes & Noble a comprar libros, a mí me gustaría que un día un libro mío pudiera estar ahí, o en cualquier librería de cualquier país. Sí. Yo pienso que la literatura tiene esa magia de que tú puedes hacer un libro, un solo libro, y ese libro puede llegar al mundo entero. Si lo publican en otros idiomas, si se traducen, y puede vivir muchísimo más tiempo que tú. Exacto. Entonces, como que eso es para mí lo más mágico que tienen los libros impresos, las historias que se convierten en un libro, que pueden pasar de mano en mano, de generación en generación, y si también hecho por quedarse existiendo a través del tiempo, y mucho más si son literatura infantil. Todos los días nacen bebés. Exacto. Entonces, tú tienes público cautivo todo el tiempo. Cada segundo tú tienes un nuevo posible cliente. Una fábrica a perpetuidad de eso. Y en realidad las necesidades básicas de los seres humanos son las mismas, aunque hablemos distinto, aunque vivamos en otros continentes, aunque tengamos una cultura totalmente diferente. Hay cosas básicas como las habilidades que uno transmite a través de las historias. Todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que luchar por nuestros sueños, todos tenemos que compartir con los demás, que ser agradecidos, que ser humildes. Son valores y conceptos que no importa de dónde tú seas, como ser humano, son bienvenidos, y por eso se pueden traducir. Exacto. Por eso yo siempre como que tuve esa visión siempre me imaginaba los libros en inglés, no sabía cómo. No sabía cómo lograr eso. Sí. Pero se empieza con el deseo, y en el camino así mismo. Uno va preguntando, ¿por dónde es? Antes que nada, Lucía. Los cuentos de Lucía. Lucía ya creció. Bueno, sí. Lucía... ¿Pero qué pasó con Lucía? A mí me interesa porque Lucía me llega a mí personalmente. Cuando yo empecé con los cuentos, yo recuerdo que yo escribí primero Niño Soñador. Era un poema, yo tenía un blog donde yo escribía poemas, y así fue como que yo aprendí a expresarme a través de las palabras, diría yo. Y un día escribí un poema que parecía un cuento, y ese fue mi primer cuento, Niño Soñador. Cuando yo lo hice, yo dije, yo no quiero hacer otra cosa en mi vida, yo quiero seguir haciendo esto. Sí. Y entonces le dije a Pablo, que era el ilustrador, que nos conocimos con ese cuento, fue nuestro primer cuento de los dos. Él hacía caricaturas, entonces yo fui que como que lo descubrí, y le dije, vamos a un cuento, lo hicimos juntos. Y yo le dije, yo necesito inventarme algo que me permita hacer una colección, como seguir sacando libros. Sí. Y yo me senté, ¿qué yo voy a pensar? En un parque donde van muchos niños. Y ahí se me ocurrió la idea de esa niña que está en la nube y ve desde ahí cualquier niño y aprende de ese niño, viéndolo desde afuera, evaluando su vida, lo que hace, lo que no hace. Sí. Y así se me ocurrió Lucía, y yo decidí hacer ese libro antes de lanzar su Niño Soñador, y publicarlo como una colección. Exacto. Entonces, nosotros hacíamos un libro y de una vez empezábamos el siguiente. Entonces, ya cuando llevábamos 4, Niña Imaginación, Niño Inventor, Niña Soñador y Lucía, pues me contrataron por primera vez para hacer un libro. Una marca me contrató. Y entonces yo hice un libro que no tenía nada que ver con Lucía. Y me contrató otra marca. Yo hubo un año que hice como 5 libros. Caminante por la Vida, Diario Libre. Hice varios libros, uno para Feria del Libro, uno para Caminante por la Vida. Y comencé a salir de ese... Descubriste una industria. De esa burbuja de Lucía. Sí. O sea, como que tenía más libertad para crear, porque no era de un niño específico que tiene un talento que estaba hablando, podía hablar de lo que sea. Entonces, nosotros comenzamos a crear historias libremente, y yo creo que cuando yo vi el alcance que yo comencé a tener, creció a través de esos proyectos, porque no es lo mismo yo hacer un cuento yo y venderlo yo, que yo, por ejemplo, estar en la Feria del Libro y que haya un stand de Diario Libre que tenga un libro mío.
que los niños entraban y lo que hacían en ese stand era ver la historia en una pantalla. Sí. El alcance que tuvieron esos cuentos, que eran míos, pero no eran de Lucía, me enseñó como, wow, espérate, esto puede llegar más, Sí, exacto. causar un impacto mucho más grande del que yo me imagino. Y entonces ahí comenzamos como que comencé a ser más libre. Y se me ocurrió una idea, Pablo, mira, tengo una idea ahora de un cuento para niños con discapacidad, super niños, por ejemplo. Ese libro no tiene que ver con Lucía. O sea, nosotros como que rompimos el molde de Lucía para crecer y no estar ahí amarrados. Yo no digo que en el futuro yo no vuelva a continuar esa colección, porque Lucía podría ser una colección nuestra. Sí. Mientras hacíamos esa búsqueda y evolucionábamos como autora yo y como ilustrador Pablo, porque yo aprendí a hacer cuentos haciendo mis cuentos. Sí. Mis primeros cuentos tienen muchísimos errores. Hay cuentos que no tienen un problema. Lucía no tiene un problema, ese cuento. Sí. No tiene un nudo, un desenlace, no tiene eso. O sea, yo te cuento sobre una niña que existe, pero no pasa nada. Exacto. Entonces yo lo aprendí viendo, porque la primera vez que puse un problema con Niño Inventor me di cuenta que era el libro que más se vendía, que los niños podían explicar lo que pasaba. Y yo decía, ¿qué tiene este cuento que los otros no? Que había entonces, un proceso de involucramiento que sí. Nosotros los dos fuimos aprendiendo. Por ejemplo, si tú ves las ilustraciones de Pablo al principio en los cuentos de Lucía, Lucía era grandísima. La cabeza de Lucía ocupaba la página entera. Una caricatura. Ahora no. Oh. Ahora Pablo con el tiempo aprendió también a usar mejor el espacio. Yo también a diagramar, porque yo diagramaba mi propio libro. Y nosotros fuimos aprendiendo y evolucionando con cada libro que hacíamos, hasta que llegamos como que a manejar el formato a la perfección. Yo comencé a comprar muchos libros. O sea, yo fui aprendiendo, descubriendo los autores que me gustaban, las editoriales que me gustaban. Cada vez que viajaba, traía muchos libros. Y yo creo que el cambio drástico, como que cuando realmente tuvimos ese... como en Mario, ese empujón, sí. Fue con Super Niños. Sí. Y yo creo que influyó mucho lo que a mí me pasó, que a mí me hicieron varias cirugías cerebrales y yo había escrito ese libro ya. Ese libro estaba en una gaveta. Entonces, cuando yo viví eso, el tener cierta discapacidad, me di cuenta de lo importante que era ese libro, porque ese libro trata sobre inclusión. Y me puse el reto de ver si yo podía lograr un patrocinio más grande y un alcance más grande. Y ahí fue que yo, con un supermercado que está en el país entero, logré que lo vendieran en la caja del supermercado. Y en el país entero, sí. En toda la provincia, en todas partes. Y que muchos influenciadores, cuando no se llamaban influenciadores, se pusieron una capa, no sé si te acuerdas. La capa de Yo Soy Súper. Sí. Es como 80 personalidades se pusieron esa capa para ayudarme a vender ese libro. Sí. Y los niños se ponían su capa cuando compraban el libro. Y yo pienso que ese fue el gran como salto que nos hizo como que sentir ya, o sea... Ya somos expertos en esto. Y de ahí para adelante ganamos nuestros primeros premios con Super Niño. Después salió Tum Tum y después todos los demás. Y Super Niño fue el primer libro que nos publicaron fuera. Luego Super Niño y Tum Tum salieron juntos incluso. A mí me compraron los derechos de Super Niño en Guadalajara, una editorial española, para publicarlo 2 años después. Entonces el año siguiente yo fui con Tum Tum y yo dije, yo no voy a esperar 2 años, yo quiero que salga este año. Al mismo tiempo, en mi país y aquí. Y yo fui con el libro terminado, sin publicarlo. Y entonces aceptaron y salió Super Niño en septiembre y Tum Tum en octubre, el mismo año. Aquí y allá, en varios idiomas. Y ha sido así, como una bola de nieve que ha ido creciendo. Nosotros hemos ido explorando en el tiempo también diferentes maneras de lograr que los niños se entusiasmen con la lectura, como los cuentacuentos, el podcast, los videos que tenemos de las historias animadas, los shows que hacemos para lanzar los cuentos, los productos, además del libro que hacemos. Por ejemplo, tenemos muchos juegos de mesa. Un juego de mesa de Tum Tum, un bingo de Accidente con Suerte, un memory card de ¿qué es eso? Y eso ayuda a que los niños como que creen un vínculo más fuerte con los personajes y vivan momentos de integración familiar usando los personajes de los libros. Exacto. Entonces, nosotros como que hemos ido descubriendo como diferentes formas de conectar con los niños que promueven la lectura. No solo de nuestros cuentos, porque
a través del podcast, por ejemplo, que yo comparto un cuento cada domingo, no son mis cuentos. Ahí hay cada 10 cuentos de otra gente, uno mío. O sea, como que Sí. El punto es entusiasmar a los niños y que un niño en un tapón, en vez de oír reggaetón, esté oyendo cuentos. Exacto. Y que un niño antes de dormir, si la mamá no le puede contar un cuento, oiga un cuento. Pero es muy importante que tú manejas o has aprendido a manejar todas las variables de la ecuación, desde la escritura, la diagramación, que es como el empaque, ¿tú me entiendes? Hasta la entrega, el mercadeo, ¿tú me entiendes? Tratamos. Sí, no, porque es así, porque ya estamos, quizá tú fuiste pionera en eso. El escritor no es el mejor mercadólogo de sus libros. Lo que pasa es que en este país no hay distribución y no hay librerías, o sea, muchas librerías como para que los libros se vendan solos. Exacto. Entonces, el escritor que quiera vivir de ser escritor tiene que ponerse los pantalones y salir con su libro a venderlo. Exacto. Entonces, tú manejas todas las variables. Tú, de hecho, tú las manejas y las manejas muy bien. Pero, ¿ya cuántos personajes tú tienes? Personajes demasiado. Ya. Muchísimo. Ya. Realmente nosotros, de hecho, nunca hemos hecho una secuela de un cuento. Cada cuento que hacemos son personajes nuevos, mundos totalmente distintos. Pero bueno. Tenemos que empezar. Yo tengo ese reto para el año que viene. Sí, no. Ver si hay una segunda parte de algunos cuentos. Sería bueno una idea. Aquí te doy una idea. Sería bueno, otra vez, la nostalgia hablando. Recuperar a Lucía. Sí, recuperar a Lucía y ponerle un poquito más grande, ponerle un poquito de más edad. Yo he jugado varias veces con la idea de ver si yo puedo crear unos... Hay muchos niños que les gustan mucho mis cuentos, que han crecido, que ya son más grandes y no leen este tipo de libro ya. Yo solamente escribo álbum ilustrado. Entonces, dar el salto hacia ese próximo libro que quizás tiene capítulos, está ahí. Yo tengo desde la pandemia leyendo libros así con mi hijo, que ya tiene 10. Exacto. Y leímos todo lo de David Walliam, leímos Roald Dahl, leímos todas las colecciones que ahora están o sea, en su mejor época. En España, en Argentina, se están haciendo muchos cómics y muchos libros para primeros lectores. Y a mí, yo estoy así como esperando sentirme segura de poder escribir algo para niños un poco más grandes. Eso va a pasar y quizás rescate alguno de esos personajes. ¿Tú te sentías segura de ti misma cuando escribiste a Lucía? No. No, entonces tú nunca te vas a sentir segura. Tú nunca vas a decir, sí, ya yo estoy lista. ¿Tú me entiendes? No, hombre, abandona eso. Abandona la seguridad. Lánzate. Que ahora nosotros hacemos eso todos los días. Ahora tú tienes una plataforma, exacto, tú tienes una plataforma que ya está aprobada. Sí, nosotros... Que lo que tienes que hacer es martillar, darle por la cabeza a eso. Nosotros ahora mismo yo creo que nos sentimos como libres para inventar en este formato después de tantos años trabajando en él. Yo siento que Pablo y yo estamos, no solo Pablo y yo, porque ahora yo tengo libros con otros ilustradores también. Yo me siento que cada vez disfruto más hacer los libros porque manejo mejor el formato y el idioma del álbum ilustrado, que tiene como un idioma. Y yo siento que desde Tuntún hasta ahora, se ha ido creando una voz, una manera en la que yo escribo, yo diría. Un estilo. Yo creo que contar cuentos me ayudó mucho a encontrar mi voz como escritora. Tuntún es el primer libro que yo escribí luego de contar cuentos, de empezar a contar cuentos. Sí. Entonces, yo nunca te he visto contar un cuento. Bueno. Yo te quiero ver. Sí, porque contar un cuento no es muy diferente de escribirlo. Sí, es diferente. Si tú tienes muchos niños delante de ti, es muy diferente. Bueno, sí, pero es un asunto de autocontrol, de saber. Es el mismo histrionismo. Sí. O sea, si tú eres una persona histriónica, me refiero. Yo ahora, mira, cuando yo estuve en recuperación de las cirugías cerebrales, mi hijo tenía como 1 año y medio y ahí fue que yo comencé a contarle cuentos, porque yo
como mi operación fue ahí en el cuello, yo no podía hacer ese movimiento que uno hace cuando uno va a leer un cuento. Yo tenía que leerlo mientras él estaba en el colegio y en la noche, después de jugar en el parqueo, la nana lo entraba y yo me ponía el libro aquí y le contaba el libro de mi mente, o sea, de haberlo leído varias veces. Sí. Y entonces me inventaba dinámicas con él. Cada vez que yo diga tal cosa, tiene que saltar. O cada vez que tú, para estimularlo al habla y para jugar con él. Era nuestro momento de juego. Yo comencé a notar que niños comenzaron a entrar con él. Mi mamá me va a hacer un cuento de un tren esta noche. Y después la mamá venía y me decía, ¿qué libro fue? ¿Qué libro de un oso que corre rápido fue que tú leíste anoche? Que no lo encuentro, mi hijo ahora me lo está pidiendo. Toma, yo te lo presto. Yo me comencé a dar cuenta que compartir cuentos de una manera divertida causaba ese efecto en los niños, que lo quisieran volver a escuchar o que quisieran tener el libro. Entonces, cuando yo me paré de esa cama, lo primero que yo hice fue ver si yo podía contar para muchos niños. Busqué un parque que se llamaba Pequépoli, no sé si todavía existe. Sí, no, yo me prestaron el teatro, un teatro chiquito que había ahí, cabían 100 personas. Y yo, la primera vez que yo conté cuentos, yo ni sabía qué era lo que yo iba a hacer. Yo me sabía la historia, tenía unas imágenes grandes y yo improvisé. Se llenó. Y 2 sábados después, se llenó. Y 2 sábados después, y ese fue mi primer trabajo, contar cuentos. Y yo comencé a explorar usando imágenes grandes, usando música, usando una amiga haciendo una voz escondida, y hasta que llegué a la televisión. Hasta que llegué a poder tener 100 cuentos en un USB y elegí el que yo quisiera con los niños ahí. Probando diferentes cosas. Mis cuentos son totalmente interactivos. O sea, quien está ahí participa, tiene que cantar, tiene que hablar, tiene que hacer cosas con su cuerpo junto conmigo. No es un monólogo en el que el público está parado. Los niños totalmente involucrados. O sea, contamos el cuento juntos. Entonces, tú te imaginas las familias, los padres y los niños, juntos, participando. La mayoría de las veces en un cumpleaños hay un payaso y los niños están con el payaso, pero tú estás comiendo pastelito en una mesa. Salvo algunos padres que se ponen de mojiganga. Que se involucran, pero en los cuentacuentos se involucran, por decirlo. Es una actividad totalmente de integración familiar. Ningún niño va solo y la persona que lo acompaña tiene que participar, casi siempre. Entonces eso se comenzó a volver una actividad a la que las familias podían ir los sábados. Y más marcas comenzaron a apoyarme dando brindis. Y luego yo, Tuntún, duré 2 años para hacer Tuntún. Después de mi operación, Tu Pernillo ya estaba hecho. El primer libro que yo hice después de la cirugía fue Tuntún y duré 2 años. O sea, yo publiqué Su Pernillo en el 2015 y Tuntún en el 2018. Ese tiempo yo estaba recuperándome y haciendo ese libro me tomó mucho más tiempo, pero yo siento que cuando tú lo lees, si tú me has oído contar cuentos, tú lo vas a leer, tú me escuchas. Exacto. Entonces eso contar delante de los niños te ayuda mucho a ver qué funciona, qué no funciona, qué le da risa, qué le aburre, qué momento es más divertido para alargarlo en la historia. Es como un screening de una película. Exactamente. Entonces, eso me ayudó muchísimo a entender más cómo funcionan los cuentos, porque yo apenas tenía un hijo en ese momento. Yo hacía libros, pero yo nunca lo había leído a un niño, mis libros. Entonces, contar cuentos me ayudó mucho a encontrar mi propia voz y plasmarla a través de los libros. En los primeros libros me dio trabajo, pero ya todo mi libro, alguien que me conoce lo lee y sabe, eso lo escribió Anja. Porque tienen onomatopeyas, están diagramados de una manera que no te digo que yo me lo inventé, pero que yo diagramo de esa forma. Un estilo muy propio. Exacto. Uso la misma tipografía desde el 2010 y del 2015. La gente ve el libro de fuera y lo reconoce. ¿Tú no has pensado en convertirte, en atraer otros autores a tu... El año pasado nos convertimos en Ándalo Editorial. Tú lo puedes ver aquí. Que de hecho yo te traje un catálogo para que tú pudieras verlo. Y el año pasado nos convertimos en Ándalo Editorial, pero con el objetivo principal de poder participar en las ferias internacionales en el área de derecho, de venta de derechos. Algo que a mí desde el primer día me interesa y que se ha podido lograr a través de estos años, porque la editorial española que me ha publicado mis libros tiene un muy potente departamento de venta de derechos. Mi libro está en muchísimos idiomas. Entonces,
poco a poco, a través de Instagram, ya las editoriales me están contactando directamente a mí. Mira, ¿cuáles son las condiciones para este libro? Entonces yo comencé a aprender sobre venta de derechos, pero para tú poder participar en una feria internacional en el departamento de venta de derechos, tú tienes que ser o un agente literario o una editorial. Exacto. Entonces, yo me convertí el año pasado en una editorial principalmente para poder seguir escalando y aprendiendo. Sí. Yo fui en diciembre por primera vez a Guadalajara como editorial. Yo he ido muchas veces a Guadalajara, a la Feria de Guadalajara, pero fui como editorial y tenía una mesa en un salón de derechos donde yo cada 45 minutos presenté mis libros a gente de Egipto, de qué sé yo, de muchísimos sitios por 3 días. Eso para mí fue una experiencia impresionante. No es lo mismo hacer eso que ir a un stand de una editorial, hablar con ellos mientras están la gente comprando libros. Exacto. No es lo mismo tener un Sí, espacio no es donde lo la mismo. persona te presta atención. No es la a ti. misma atención. Exacto. Pero a mí Y se fue me ocurre... una experiencia increíble. Y entonces, el segundo objetivo es poder empezar a publicar libros de otros autores. Exacto. Queremos publicar cada año un libro de un autor dominicano y un libro de un autor extranjero. O sea, un libro de un autor dominicano que a través de nosotros, de esa experiencia, pueda aprender sobre este formato. Porque aquí se están publicando álbumes ilustrados, pero no necesariamente hechos correctamente. En el sentido de, no es que están mal, pero están como cuando yo empecé. ¿Ves? Que yo duré 10 años aprendiendo. Exacto. Para poder hacer libros como que esto funciona perfecto. Sí. Pues nosotros quisiéramos, tú tienes una historia, tú eres un escritor, tú tienes una historia que me gusta, ven que vamos a editar ese libro y yo te voy a ayudar a que quede con todo lo de la ley para que se pueda incluso vender los derechos porque va a pertenecer a mi editorial. Sí. El primer libro que vamos a publicar, se va a publicar este año, es de una de mis autoras favoritas. Se llama Valiente, El Valiente Sonriente. Ella ha venido aquí, yo la traje en el 2020 o 2021, es este libro. Ella es la autora, ella se llama Gracia Iglesias y yo no sé si aquí se ha publicado así, como que una editorial dominicana publique un libro de una persona experta de otro país. La idea es que ese libro se va a publicar, ella va a venir y va a poder dar charlas y conferencias a autores de aquí para que también se transmite ese conocimiento de esa persona experta que está publicando un libro en un mercado que no tiene ningún libro de ella. De hecho, la primera vez que la invitaron a salir de su país como autora fui yo, en el 2020, cuando ella vino a contar cuentos. Estábamos en la pandemia, pero lo hicimos por un video. Y la gente aquí la conoce porque yo cuento mucho sus cuentos. Entonces, esa es la idea, como que a los autores de aquí, que poco a poco vayan publicando con nosotros ayudarlos a cruzar el charco. Y a los autores de otros países ayudarlos a entrar en este mercado en el que no tenemos acceso a sus libros. Entonces, esa es la idea de convertirnos en una editorial, poder seguir escalando, vendiendo derechos de nuestros libros. Yo pasado mañana me voy a la Feria de Boloña por primera vez. Exacto. Es la feria de literatura infantil más importante del mundo. Y yo voy con el apoyo de una marca que siempre me ha apoyado. Nosotros siempre trabajamos con marcas. Si tú ves atrás de mis libros, siempre hay un logo. Milex me apoyó para ir a Boloña. La primera vez que yo fui a Guadalajara fue Milex que me apoyó. La primera vez que fui a Madrid, la primera vez que fui a Argentina. Entonces yo tengo ya muchos años. Milex está contigo desde el 2009. Sí. Pero no es la única marca, la Dobón. No. Hay otras marcas, el Banco Caribe, hay otras marcas que nos apoyan. Y eso es lo que hace posible que podamos hacer los libros de la manera en que lo hacemos. Mira, háblame de las operaciones del cerebro. Okay. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo tengo una condición que se llama malformación de Chiari. Es congénita y nunca me había dado dolor de cabeza en mi vida entera. Yo bailé como de los 3 años hasta los 22, por ahí. Esa malformación lo que causa es un descenso del cerebelo, que es lo que maneja el equilibrio del cuerpo. Sí. Se mete en la médula y te causa un bloqueo que hace que te fallen partes del cuerpo, que tú sientas síntomas. Se te duerme en la pierna, no oye bien, no habla bien, etc. Entonces yo comencé a sentir síntomas en diciembre del 2013. Me hicieron por 6 meses un montón de estudios y no se sabía que yo tenía, hasta que se descubrió que era malformación de Chiari. Porque yo fui
avanzando en los síntomas a través del tiempo. Y ya yo estaba que yo no hacía nada, no salía, no trabajaba, porque estaba muy mal. Y cuando se descubrió el diagnóstico, me operaron de emergencia y la operación se complicó. Y yo duré 3 meses hospitalizada y me operaron muchas veces en esos 3 meses. Cuando yo llegué a casa, tuve una recuperación muy larga. Han pasado 8 años, eso fue en el 2014. Y todavía, por ejemplo, yo no manejo, ni puedo durar mucho tiempo sentada en el piso, ni puedo correr, pero como te digo, yo acotada, desde que estaba acotada en la cama, yo de una vez comencé a ver qué yo puedo hacer. Yo le voy a contar cuento a Max, y a los niños les gusta, pero tal vez yo puedo hacer eso. Tenía mi casa con miles de libros y se me ocurrió rentarlos. Yo tengo un proyecto que se llama Renta un Cuento. Y fue así que surgió. ¿Qué yo puedo hacer? O sea, no puedo escribir ahora mismo lo que yo hacía antes, pero ¿qué puedo hacer? Entonces, yo comencé a contar 2 sábados del mes, un sábado sí, un sábado no. Yo contaba y me levantaba como el jueves. Yo contaba un sábado y me paraba de la cama como el jueves por la luz, la voz, me afectaba mucho, la peluca. Me afectaba muchísimo, pero poco a poco. Yo duré como un año contando 2 sábados al mes y después comencé a hacerlo todos los días en centros comerciales. Y después, nosotros básicamente descubrimos, lo que nos ha ayudado a crecer a través del tiempo fue que en vez de nosotros hacer que los niños vengan a nosotros, yo empecé con una tienda en Acrópolis, ¿te acuerdas? Cuando esa era la plaza. Yo lo tuve en una placita pequeña en Los Prados y después estuve en Acrópolis. Y era un lío para que la gente fuera. O sea, sé que todos los meses vendiéramos mucho para pagar ese local. Era muy difícil. Hasta un día que a mí se me ocurrió, ¿y si yo voy a un colegio? Y pido que me dejen vender. Yo hago una presentación y un intercambio. Exacto. Y cuando yo hice eso, yo vi que en un día yo vendía más que en el mes entero en la tienda. Yo cerré mi tienda y comencé a contactar colegios. Ahora mismo yo lo que hago, todavía hoy, yo hago eso desde 2010. Cada vez que yo saco un cuento, yo hago un tour escolar. Y las marcas que me apoyan van conmigo y dan brindis a los niños. Yo le hago un cuentacuento al colegio y el colegio da una hoja el día antes que avisa que yo voy y los niños marcan lo que quieren comprar y van con su dinero. Entonces yo voy al colegio, cuento y después le firmo los cuentos a los niños y vendemos. ¿Cuánto tiempo tú vas a estar en Italia? Hasta el 16. Hasta el 16. Vamos a hablar de una... Sí, porque hay una feria del libro, Calasanzia. El Calasanz tiene una feria del libro y ahí tú puedes... Ah, claro, aquí tú dices. Claro, sí. Yo participo. Nosotros tratamos de que la gente un día cualquiera se pueda topar con literatura sin darse cuenta. Así es. De que la gente vaya a una plaza a pasear y a comer y de repente yo esté ahí contando cuentos y se queda a ver cuentos. De que la literatura comience a ser parte de la vida de la gente. Ya sea, o sea, nosotros lograr que familias, tenemos muchos subscribers en nuestro podcast, y nosotros lograr entrar dentro de la rutina diaria de miles de familias que oyen cuentos todos los días, o antes de dormir, o camino al colegio, o en el tapón para volver de la clase de karate. Para nosotros eso es como un tesoro, un milagro, porque tú estás acercando los libros a los niños, no al revés. Entonces eso hace que... Yo no te sé explicar, cuando yo traigo un libro, por ejemplo, en diciembre trajimos los 4 libros más escuchados. Yo, para contar esos libros en el podcast, pido autorización a las editoriales. Y son libros de verdad, que salieron hace una semana, que salieron hace 2 semanas. Son novedades de autores geniales de otros países. Los autores ya me conocen, yo tengo 3 años haciéndolo. Ya las editoriales a veces me mandan la novedad de, mira, en el mes que viene vamos a hacer estos cuentos, por si quieres contar alguno. O sea, ya yo estoy teniendo muchas relaciones internacionales a través del podcast, porque las editoriales no tienen recursos para hacer eso que nosotros hacemos con música original, y eso se vuelve un asset del libro, como un recurso que acerca a los niños a su libro. Y cuando tú estás en el podcast viéndolo, tú ves la portada. Entonces, nosotros, por ejemplo, en diciembre, que teníamos desde la pandemia, que no traíamos libros, trajimos 4 libros, los 4 libros más escuchados. Los niños llegaban al cuento y iban... El fantasma de las bragas rotas, yo quiero ese libro. Ya lo han oído 1000 veces. Ven el libro, reconocen la portada, saben cuál es la historia. Yo la quiero. Entonces, esa
esa conexión que se va armando como si fuera una telaraña. Los niños oyen una historia una y otra vez, como si fueran unos muñequitos. Como si fueran, sí, como si tú logras hacer ese clic con ellos. Sí. Entonces, a mí solo me eso pasa es muy American, hermoso. Con Family Guy. Yo siento que lograr eso, yo me erizo diciendo eso, porque yo siento que lograr eso es como algo que no se toca, pero que vale, se queda para siempre. Cuando tú haces que un niño se dé cuenta o descubra que leer puede ser increíble, divertido, chulísimo, que no es aburrido leer. Sí. Eso se queda para siempre, para toda la vida. Sí, así es. O sea, cuando tú lo logras que un niño de 4 años, de 3 años, quiera un libro, llore porque le compren un libro. O sea, ya es como check. Exacto, sí. Lo logré. Sí, así mismo. Es algo muy lindo. Y nosotros tratamos de hacer eso con cada cosa que hacemos. Yo he tenido 2 momentos así con Rebeca y uno de ellos fue cuando íbamos en un vehículo y ella puso música y entre la música que ella puso estaba Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Y ahí yo dije, yes. I did it. Todo va a estar bien. Y la otra, en estos días me llamó que iba a tener un examen y yo le dije, ¿qué tú estás leyendo? Me habló del Gran Gatsby, me habló de los libros de Truman Capote, ¿tú me entiendes? Entonces yo dije, todo va a estar bien. Sí, exactamente. Todo va a estar bien con Rebeca. Y la verdad es que, mira, los padres a veces no se dan cuenta de lo poderoso que es tener ese vínculo de la lectura con los niños, porque tú, por ejemplo, te está pasando algo en tu vida, tú vas a tener un hermanito, vas a tener otro bebé. Hay 1,000,000 de libros que tratan sobre eso, que te pueden ayudar. El niño tiene que dejar el pamper. Hay 1,000,000 de libros que hablan sobre eso. Se van a vivir a otro país. Los libros pueden ser, la función de los libros no es educar, es entretener. Sí. Pero hay muchos libros. El fin del arte en pero hay muchos libros que pueden ser recursos increíbles, herramientas súper útiles para momentos claves en la vida de los niños. Que estar, hay libros que son edificantes, por eso yo los llamo así. Sí. Pues son edificantes porque son libros que versan sobre un área del conocimiento específico. Claro. ¿Tú me entiendes? Pero eso tiene que estar contado de manera divertida. O sea, tiene que el niño que llamar luego, la atención. en la conversación que surge después de tú leer el libro, que ahí el niño y tú puedan hablar sobre ese personaje que tiene miedo. No soy yo que tiene miedo, es Hugo que tiene miedo. Sí. Y podemos hablar del miedo señalando a una tercera persona, no a nosotros. Entonces eso te ayuda a saber qué piensa tu hijo, si es empático, qué cosa le llama la atención. Hay veces, por ejemplo, nosotros tuvimos un rincón de cuento en Galería 360 por 3 años. Yo no sé si tú lo sabías. Era un espacio en un pasillo donde la gente entraba a leer gratis. Entraba y se sentaba en el piso a leer. Y tener ese espacio a mí me ayudó mucho a ver lo importante que es lo que tú haces con un libro. Tú puedes tener el libro más increíble del mundo y si tú lo lees de una manera aburrida, o nunca lo abres, o si tú llevas tu prejuicio, no va a ser increíble para ti. Sí. Entonces, yo viendo cómo cada persona lee distinto, cómo una nana leía de una manera, un hermanito de otra, un papá de otra, y cómo a veces un libro increíble, una persona no lo sabía leer como de manera chula. Y lo importante que es esa persona que sirve de vínculo entre el libro y el niño que no sabe leer. Entonces, lo mucho que impacta cómo tú disfrutas ese momento de lectura con tus hijos es demasiado importante. Es demasiado importante, tanto para las profes, la abuela, la nana, el papá, la mamá, o sea, quien sea que sea ese puente entre la literatura y el niño, tiene que estar consciente de lo que eso significa y de lo mucho que eso puede cambiar la percepción que tenga el niño sobre la lectura. Por eso se nos ocurrió la idea del podcast, se nos ocurrió la idea de contar cuentos y tratando de involucrar a los padres, porque cuando yo me paro a contar un cuento de una manera divertida, ese papá está viendo que yo estoy inventándome una canción en un libro que no la tiene. Sí. Ese papá está viendo que yo estoy jugando con la historia y cuando tenga ese libro, su hijo va a querer que juegue también. Entonces, a través del podcast, nosotros no solamente compartimos una historia, sino también servimos de
de ejemplo para todos los padres que están acompañando a los niños en el carro mientras lo oyen o acompañándolo a dormir, oyendo el cuento, para que ellos también sepan que pueden ser libres cuando tienen un libro en la mano. Exacto. Los libros no vienen con instrucciones. Tú haces con un libro lo que tú quieras. Uno escribe el libro y trata de hacerlo genial, pero la verdad es que es imposible controlar lo que hace el lector cuando coge el libro en la mano. Exacto. ¿Cómo lo usa? Una vez eso se publica y eso está en Ya manos eso del es, lector. exactamente. Entonces, uno llega hasta un punto como autor. Sí. Nosotros, Tú no lo puedes controlar todo. Nosotros, después de tener El Rincón, el próximo libro que yo hice, que creo que fue Soy Feroz, le pusimos en una página sugerencias para disfrutar mejor este cuento. Porque yo también me di cuenta que cosas que son obvias para ti y para mí, por ejemplo, si hay un monstruo, tú vas a poner una voz de monstruo, Sí. ¿verdad? Pero hay gente que no se le ocurre eso. Hay un montón de gente que no se le ocurre esa idea. Sí. Entonces yo comencé a poner... Dele rienda suelta a su histrionismo. Es Yo decir, comencé a poner sugerencias en los libros y eso fue un boom. Porque hay mucha gente que simplemente no tiene esa creatividad. Sí. Que no sabe qué hacer con un libro. A nadie le enseñan a cómo leerle a su hijo. Exacto. Cuando tú te conviertes en papá o en abuelo, no te dan un curso. O sea que cada papá descubre cómo leer cuentos leyéndole cuentos a sus hijos. Entonces, eso también es como mágico. Porque muchos papás no saben lo mucho que se fortalece el vínculo entre el niño, el primo, el sobrino, el nieto, cuando tú compartes cuentos. Porque surgen conversaciones que no surgirían de otra forma. Sí. Y temas que tú no la hablarías eso. Y relajo, y risa. Y hay veces que hay niños de 1 año que le leen cuentos y la mamá me dice, cuando yo le digo, oso, leyendo qué es eso, mi hija se explota de la risa. Podemos estar, ella puede estar llorando. Y si yo le digo, oso, se ríe. O sea, hay cositas como relajitos que surgen, insights que se forman. Cuando tú estás leyendo cuentos que son estupidísimos, a veces no tiene sentido, pero tu hijo le dio risa. Sí. Como tú dijiste tal cosa. Exacto. Y ya, eso para siempre va a ser un relajo entre tú y tu hijo. Sí. Que nadie más va a entender. Sí. Eso es ahí nada más, en esa burbuja. Esa complicidad. Exacto, esa complicidad. La lectura nos regala esa oportunidad. Wow, qué grato es ver tu libro en ruso, ¿eh? Sí, En Tuntún ruso, está man. en coreano, en ruso, en valenciano, en brasileño, en portugués, di que brasileño. En catalán. Sí, bueno, el portugués brasileño es diferente. Sí, pero no muy está en diferente. muchísimos idiomas. De hecho, ¿tú sabes qué nos pasó ayer? Me ¿Qué? informaron que Tuntún va a estar en Ucrania. Vendimos ayer los derechos, súper barato para que el libro llegue allá, a los niños, a la guerra. O sea, yo me puse a llorar cuando yo vi ese email. O sea, yo me puse a llorar. Lo que te imaginas que la alegría que eso puede causar a un niño que no tiene nada quizá y le llega un cuento de República Dominicana de regalo. Háblame de esta maravilla. Ay, el lápiz mágico. El lápiz mágico. ¿Dónde se prende? En este botón. En el primer botón. en el Déjalo primer. presionado 3 segundos y tú vas a ver que se prende. Qué maravilla esto. Le tienes que dar el loguito primero Loguito. en la portada de cualquier portada. Y ya. Hola, hola, hola. Soy Anja Damirón, creadora de este cuento que tienes en la mano. Disfrútalo mucho. Wow, qué belleza. Eso no es nada. Todo suena, los árboles, pajaritos, la letra, te lee el cuento. Esto surgió realmente como... Mira, nosotros a través del tiempo, cada vez que sacamos un libro nuevo, tratamos de hacer algo nuevo para nosotros como creadores, por lo menos yo. Por ejemplo, cada lanzamiento de un cuento, nosotros tratamos de que la experiencia que vivan las familias que van, pues sea como una nueva experiencia de lectura. Qué sé yo, ahora vamos a contarlo con una sinfónica, ahora vamos a contarlo en un cine, ahora vamos a contarlo con bailarines, o sea, como que cada vez que vamos a hacer un libro tratamos de qué es lo que vamos a hacer diferente. Sí. Y el podcast ha sido para nosotros en los últimos 3 años como lo que el podcast logra de que los niños lo oigan todos los días.
Como que yo estoy en su casa acompañándolo todos los días. Sí. Eso no lo va a lograr ningún libro. O sea, como la potencia que tiene eso. Y eso hace que los niños conozcan mi voz. Me conocen muy bien. Sí. Y cuando van a los cuentacuentos saben quién, y se saben los podcasts hasta lo que yo digo antes y después del cuento. Síganme en Instagram. O sea, yo tengo videos de los niños diciendo, soy Anja, mira, hola, pim pum plan, todo. O sea, aprenden no nada más el cuento. Sí, todo lo que uno dice. Todo. Entonces, yo, cuando me llega este lápiz, que no fui yo que lo busqué, yo ni sabía que eso existía. O sea, como que nunca me llegó a la cabeza tener un reading pen. ¿A dónde lo buscaste? Una editorial que se llama Kids Read en Taiwán, que tiene un lápiz. En Asia hay muchos lápiz reading pens. Lo utilizan para aprender inglés. Exacto. Y los libros que hacen son casi siempre libros que son didácticos. Manzana, carro, o sea, o McDonald Had a Farm, o sea, libros didácticos, que no necesariamente tienen una historia. Canciones que le hacen un libro, entonces lo pueden usar con el lápiz. La compañía que hace este lápiz en Taiwán, este mismo lápiz, encontró a Tuntún, un video animado de Tuntún en inglés, en YouTube. Okay. Y nos contactó para comprarnos los derechos del libro si le dábamos el audio del video. Sí. ¿Verdad? Porque teníamos una música original y la voz de Sergio Carlo en el video. Sí. Cuando me piden eso, yo pregunto ¿por qué? ¿Para qué van a usar el audio? Y ella me dice, no, que tenemos un lápiz, necesitamos el audio con música y sin música. Y yo, ¿qué ¿y cómo funciona el lápiz? Sí, sí. Entonces, yo no sé si tú sabes que nosotros en la pandemia, en el 2019, hicimos una aplicación que todavía no está, para que la gente la baje, pero que yo la uso todo el tiempo cuando cuento cuentos. Yo cuento cuentos siempre con esa aplicación que es mía. Esa aplicación permite, yo lo pongo en un trípode del celular, y esa aplicación permite que yo, cuando voy a contar un cuento, pueda agregar música, sonido, efectos especiales. Por ejemplo, yo digo, Milo es un lobo. Exacto. ¿Entiendes? O sea, que me permite, que siempre estaba dormido. Exacto. O sea, me permite poner música, poner sound effects, mientras yo cuento un cuento. Sí. De una manera muy fácil. Entonces, yo, además de tener el podcast, tengo años bregando con esta aplicación, con contar con música y efectos especiales. Cuando ella me habla de este lápiz, yo le digo, ¿qué hace el lápiz? Porque quizá yo tengo más de lo que tú me estás pidiendo. Porque como tú ves, yo tengo todos los sonidos de mis cuentos separados por sonido. O sea, todo lo que hay en el ambiente y las acciones, además de música original, para cada parte de cada cuento mío. Entonces yo le dije a ella, enséñame cómo funciona. Porque yo de una vez pensé, es un lápiz que puede sonar todo del libro, qué chulo. Yo tengo todos esos sonidos. Exacto. Entonces, cuando ella me enseña en un Zoom cómo funciona, yo le digo, espérate un momento. Y busqué 3 libros míos y se lo conté con el app. Exacto. Y ella, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cómo tú estás poniendo todo ese sonido? Y yo, con esto. Y yo quiero saber si yo puedo tener ese lápiz que tú tienes. Sí. Y ella, ¿cómo así? Yo tengo todo lo que se necesita para que mis libros suenen con ese lápiz. ¿Cómo yo tengo un lápiz de eso yo, mío? Exacto. Con mi logo. Sí. Y al final, mi libro ya no ha salido. Pero yo sí lancé mi lápiz. O sea, al final se volteó la tortilla. Sí. Ahora es que va a salir Tuntún allá este año. Pero yo con ellos trabajé 1 año y medio los libros porque ellos solamente ponen sonido en la letra. Tú tocas la letra y te habla, tú tocas el fondo y te pone la música. Okay. A mí se me ocurrió, o yo no podía hacer el lápiz sin que todo sonara. Entonces, por primera vez, hay un reading pen en el que en el cuento no solo está el contenido que está escrito. Cuando tú tocas a un personaje, cualquier personaje habla de ese personaje. Exacto. Y entonces ese contenido no está escrito en ningún lado. Es un contenido extra, como otro nivel de lectura que el niño descubre mientras va usando el libro. Sí. Y los sound effects también. Eso ellos nunca lo habían hecho. Así que nosotros tuvimos que, básicamente, ellos no crean cuentos, solo compran derechos. Así que no pueden hacerlo con los otros cuentos. Primera vez que yo estaba trabajando con alguien que es dueño del libro. Se la puso difícil. Entonces, nosotros, Bonet, que es el que me hace la música a mí, un joven músico que es brillante, él y yo tuvimos que buscar la manera de poder hacer la música, los sonidos, todo de una manera
que ellos allá en Taiwán, que no hablan inglés, lo que trabajaron con mi libro, lo pudieran entender. Ok, vamos a poner todos los sonidos de cada doble página en un folder. Entonces le ponemos un código. Yo tuve que, en cada imagen, hacer de que aquí va este MP3, aquí va este MP3, aquí va este MP3, marcar. Y ellos entonces hacían el trabajo de delinear cada cosa y asignarle el MP3 correcto. O sea, ese libro tiene más de 1000 MP3 adentro. Sí. Más de 1000. Porque cada animalito que tú ves en el libro entero habla y dice algo diferente. Y a veces dice hasta 3, 4 frases. Cada uno de esos animales dice algo. Wow. Cada sonido, el mono y las hojitas. Entonces, eso fue como llevar los reading pens a un nivel que no hay en el mercado y mucho menos en español. O sea, hay algunos reading pens que son en español, pero son, como te digo, súper didácticos. Ilimitado. Nosotros nos divertimos muchísimo haciendo este proceso. Yo tuve que amanecer muchísimo, porque en Taiwán es justo 12 horas la diferencia. Cuando aquí son las 8 de la noche, ya son las 8 de la mañana. Entonces yo me amanecía la noche entera, me acostaba a las 8 de la mañana, me levantaba a las 11. Y, o sea, durante 1 año y medio, haciendo esos 4 cuentos. De prueba, nosotros tuvimos la suerte de que Milex nos apoyó. Yo había hecho este libro para Milex, que son 2 libros en uno que se juntan en el medio. Y no lo habíamos sacado. Así que yo vendí esto, fue yendo con unos stickers con los sonidos donde Milex a decirle, miren esto. Y contándole el cuento con el lápiz, con el lápiz de ellos. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Y ellos se montaron en el barco y hicimos el proyecto juntos. José Guillermo Cortines, Javier Grullón y Bianca, la que hace Sofía Globitos, me colaboraron conmigo haciendo las voces de los dinosaurios, porque eran demasiados dinosaurios. Y eso también me abrió la mente. O sea, ya los próximos cuentos no va a ser solo mi voz. Voy a involucrar muchísima gente que quiere participar, que tienen hijos y quieren que su hijo oiga su voz. Y eso también, tú sabes, va a seguir evolucionando. Se nos ocurrió que en Lo Cuenta hay un juego. Aquí, por ejemplo, tú le das ahí y te dice, ¿dónde está la cebra? ¿Dónde está el búfalo? ¿Dónde está? O sea, nosotros fuimos creando ideas que se nos fueron ocurriendo y ojalá se nos sigan ocurriendo más usando esta tecnología. Se te van a seguir ocurriendo, sin duda alguna. La gente de Taiwán me decían, yo le decía, ve acá, ¿y se puede poner más de un sonido en una cosa? Porque los dinosaurios, estos tipos, hicieron unas voces que yo no quería decir que sonara una voz nada más. O sea, no, yo quería ponerla toda la voz que hicieron. Y yo le dije, no podemos poner que el niño le dé de nuevo y salga otra voz. Nunca lo hemos hecho, te digo mañana. Sí, se puede. ¿Podemos hacer un juego? Nunca lo hemos hecho, te digo mañana. Hasta que como la 5ª vez que yo le pregunté algo así, vino el editor a donde mí, al Zoom, y me dijo, dinos todo lo que se te ocurra, cualquier cosa que se te ocurra. Lo peor que puede pasar que no se pueda, dino. Y yo, o sea, me dieron libertad creativa para yo poder como aportar y jugar con la tecnología. Y eso fue genial. Porque como que no hay límites. Podemos inventarnos lo que sea. El libro, sin duda alguna, ha sido un éxito. Se agotó. El lápiz, sí. El lápiz. Sí. El lápiz. Así que tú le dices el lápiz. Es un lápiz mágico, así le pusimos. Sí, pero el lápiz mágico. El lápiz mágico de Anja. Viene acompañado de un libro. Libros, sí. Se agotó. Se agotó el lápiz en Navidad. La verdad es que nosotros estamos súper contentos porque yo nunca había vendido un producto de ese nivel. Mis libros cuestan 750 pesos. O sea, no sabía cómo la gente iba a reaccionar. Pero ha sido una aceptación 100%. O sea, 750. Cada libro mío siempre ha costado eso. El lápiz no, el lápiz cuesta mucho más. Ok. Por eso te digo que yo no sabía cómo la gente iba a reaccionar. Si me iban a comprar lápiz, o lo iban a encontrar caro. Entonces, la verdad es que fue impresionantemente positiva o sea, la actitud de los clientes. Todos están muy contentos preguntándome todo el tiempo cuándo sale un libro nuevo. Nosotros vamos a tener una novedad dentro de 2 semanas. Sí. Te lo digo a ti. Bueno, dímelo, sí. La gente no lo sabe, pero el lápiz tiene un micrófono. Ok. Y dentro de 2 semanas vamos a sacar unos stickers grabables que tú vas a poder pegar a cualquier libro con tu voz. Así que los padres no solo van a poder usar el lápiz con nuestros libros, van a poder grabar con su voz cualquier libro a sus hijos para que cuando no estén, sus hijos puedan escucharlo. Wow. Su abuelo que vive fuera, si está de vacaciones, le puede dejar 3 libros grabados con su voz. Y a cada sticker se le pueden poner 4 voces distintas. Así que un mismo libro puede estar leído por la abuela, por el primo, por la hermana, por
por el papá. Pero ¿cómo funciona la tecnología? Porque, o sea, La tecnología funciona con la impresión. Los libros no tienen nada o sea, no son gruesos. El libro en la impresión de los libros, tú sabes que hay cian, magenta, yellow, K, ¿verdad? Uh-huh. Esas planchas que se hacen tienen todos los colores que cuando se mezclan hacen el libro completo. Exacto. Pues la plancha negra en estos libros no hay nada negro. Lo que tú ves oscuro no es realmente negro, es como verde oscuro, es una mezcla de los otros colores. Entonces la plancha negra se usa solamente para poner el código, que es como un hidden código QR. Exacto. Unos puntitos chiquititicos que el lápiz lee. Así que no es que la hoja tiene algún, o sea, es el lápiz lee un código que uno no ve. Uh-huh. Y ese código tiene ese MP3 que está dentro de la memoria del lápiz. Exacto. Y lo más chulo es también que todos los próximos libros que hagamos funcionarán con el mismo lápiz que tú tienes. O sea que es algo que tú compras una vez y lo puedes usar por mucho tiempo. Wow. Es una herramienta que le da una independencia al niño increíble. Imagínate un niño que su mamá no sabe leer ni su papá y puede sentarse en el suelo y leer su libro. No, aprende. O un niño que no ve. Aprende muchísimo. Exactamente. Sí, aprende muchísimo. Muchísimo. Anya, yo te deseo toda la suerte del mundo, todo lo mejor para ti y en todo lo que hagas. Gracias. Sí. Yo te conozco desde siempre y conozco a tus hermanos y los recuerdo mucho, frecuentemente. Es muy agradable ver cómo has crecido profesionalmente, para mí. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por invitarme. Considéranos unos aliados desde siempre y por siempre de ti y de todo lo que hagas. A ustedes cuídense y cuiden a otros. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, nueve caña dulce, jugo de limón. Bao, 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 bao. Bao Radio. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa las sillas nunca tan contadas. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días.
Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre.